Muy buenos días. Muy buenos días a todos, especialmente a las personas que nos acompañan en la retransmisión y en las personas que se van a ir incorporando a lo largo de la sesión. Bueno, mi nombre es David Arconada, presidente de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente. Algunos de ustedes pues, me conoce y alguno probablemente no, pues aprovecho para presentarme. Bueno, hoy tenemos un encuentro importante para la asociación, ya que pues, una de nuestras líneas de trabajo es la parte de investigación que desarrollamos pues, gracias a estudios, ¿no?, que consideramos que son de interés para todos nuestros asociados, ¿no? Estudios que nos permitan pues, ver el pulso de la madurez de esta disciplina que nos apasiona, como es experiencia de cliente dentro del mercado mexicano. Uno de los compromisos que adquirimos cuando arrancamos la asociación pues fue precisamente lanzar este tipo de estudios multisectoriales que nos permitiesen a todas las compañías pues ver cómo estamos posicionados dentro del ecosistema global de experiencia de cliente dentro del mercado mexicano. Y la sesión de hoy pues precisamente es para compartir con todos ustedes el primer informe de madurez de experiencia de cliente en México. Será uno de tantos que vendrán. Este informe lo iremos replicando anualmente, de tal manera que podamos ir viendo tracking y evolución, y también pues ya están en marcha otro tipo de estudios como informes de madurez en temas de experiencia de colaborador o de distintos aspectos de la disciplina de experiencia de cliente un poquito más concretos y de nicho. Entonces, sin más, para no dilatarnos y arrancar con la presentación del estudio, doy paso a Carlos Espinosa, socio de Clientship, empresa socia de la asociación, y que ha estado a cargo de este estudio. Con lo cual, Carlos, sin más, te doy paso al micro. Muchas gracias, David. Buenos días, bienvenidos a todos a esta reunión, ¿no? a esta charla en la que vamos a dar un repaso a algunas de las conclusiones principales del primer informe de madurez o de estado del arte de la experiencia de cliente en México, como comentaba David, desarrollado por la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente, y en el que pues, Clientship, que es una de las empresas fundadoras de la asociación, pues ha tenido la suerte de participar con su equipo que realiza este tipo de trabajos normalmente, ¿no? Vamos a empezar. Bien, bueno, una vez que nuestro presidente nos ha dado la bienvenida, vamos a ver los objetivos de este estudio que se hizo, qué metodología utilizamos, un poco cómo fue la muestra. El informe de madurez, como todo lo que lleva a cabo AMEC, está realizado alrededor de nuestra metodología, de la metodología EBI, que es la metodología de AMEC, y que es el modelo que, como todos conocéis, pues propusimos en su momento, ya se presentó en un evento específico hace unos meses, como modelo de trabajo para cualquier empresa en el ámbito de la experiencia de cliente. Pues presentaremos una especie de índice de madurez que hemos construido, que podrá, como decía David Arconada, ser comparado en años siguientes, ¿no? para que haya un cierto seguimiento, unas conclusiones y unos comentarios finales y unas conclusiones en ese orden. Bien, bueno, el informe comienza con una carta que ya tendréis oportunidad de leer, de David Arconada, del presidente de AMEC, pues donde da algunas pautas sobre, ahora en la introducción, por agilidad igual no lo hemos escuchado. David, si quieres comentar algo, pero bueno, hay una carta detallada pues donde explica pues, su visión y cómo, pues, obviamente, la experiencia de cliente pues, es un elemento clave, ¿no?, de la competitividad de las empresas aquí en México, y cómo la metodología EDI pues, efectivamente pone orden, ¿no?, y la verdad es que encaja muy bien casi en cualquier cosa, y en este estudio también, ¿no? En cuanto a los objetivos, pues había varios. El primero pues, era ver un poco cuál era la opinión, ¿no?, de los principales expertos en experiencia de cliente en cuanto a la madurez de la práctica de experiencia de cliente. Veremos ahora un poco cómo ha sido la metodología
en este sentido. En segundo lugar, pues en torno a ese índice de madurez, ¿no? El construir un modelo que nos vaya a permitir hacer un seguimiento en los próximos años de avances o retrocesos en su caso, y bueno, tener datos cuantitativos con los que comparar, ¿no? esa evolución. Por supuesto, como es objetivo fundacional de AMEC, pues el difundir la cultura de experiencia de cliente a los asociados y a todas las empresas en general, ¿no? Mexicanas. Bueno, en cuanto a la metodología, bueno, es una metodología muy clásica, es una combinación, lo veremos, ¿no? de cuantitativa y cualitativa. Básicamente han participado empresas pues, de tamaño mediano grande y como podéis ver, más o menos la mitad son empresas estrictamente mexicanas de tamaño, pero el mercado interior y la otra mitad pues son grandes empresas, parte de grupos internacionales. Bien, la metodología decía que es muy simple, cuantitativo y cualitativo. En la parte cualitativa entrevistamos a un grupo de directivos de experiencia, directivos y directivas, hombres y mujeres de experiencia de cliente de México, de grandes empresas. En el informe prácticamente todos, por no decir todos, están citados, entrecomillados, con lo cual pues ahí veremos un poco quiénes son. Esa es la parte cualitativa. A todos se hizo una entrevista estructurada, todos a las mismas preguntas y bueno, y a partir de ahí pues obtuvimos unas respuestas que hemos ido colocando. Todos respondieron a todos, pero bueno, por no hacerlo muy largo, hemos ido colocando en diferentes partes del informe. Y luego la parte cuantitativa, pues es una muestra de 400 personas. Vamos a ver un poco del estrato, ¿no? De los estratos de la muestra, pero una muestra cuantitativa con una encuesta a más de 400 personas. Bueno, aquí vemos un poco el perfil de las personas que participaron en la parte cuantitativa en cuanto a rol en la organización. O sea, hay un poco de todo, ¿no? Directivos, mandos, son de diferentes áreas, no solo experiencia de cliente, marketing, operaciones, calidad, ventas, recursos humanos, etcétera. Bien, entonces ya empezando a ver algunos datos, vamos a ir viendo, ya digo, en el detalle habrá más cosas, pero bueno, por destacar aquí lo fundamental, pues en cuanto a panorama general vemos que el 51% de empresas que participaron en el estudio considera que el cliente, ¿no? Es una parte fundamental de su estrategia, ¿no? Lo vamos a ver en la metodología EDI, en el apartado de estrategia, esto con más detalle. Pero bueno, digamos que está en la agenda estratégica de las empresas. Y de todas las empresas que hemos entrevistado, ¿no? Juntando cualitativo y cuantitativo, obviamente en el cualitativo todos, porque eran todos directores y directoras de experiencia, pero uniendo a la parte cuantitativa, pues como podéis ver, el 72% cuentan ya con una unidad organizativa etiquetada como experiencia de cliente en su organización, ¿no? La verdad es que aquí ha habido una evolución en menos de 10 años brutal, ¿no? De departamentos de calidad o servicio hacia ya unidades estrictamente de Customer Experience, ¿no? Bueno, en cuanto a más cuestiones generales, como vemos, el 82% de los participantes confirmó, esto es un dato más de la parte cualitativa de directores de experiencia de cliente, confirmó tener un proceso estructurado y definido para identificar las necesidades y expectativas de los clientes, ¿no? Aquí, a través de diferentes metodologías, ¿no? El típico research de estudios de toda la vida, pero lo vamos a ver en los catalizadores, en las palancas, en la parte de innovación, pues ya hay una penetración considerable de metodologías ágiles, design thinking, este tipo de cosas, ¿no? Human Centered Design, ese tipo de metodologías que intentan integrar al destinatario en todo el proceso de diseño del producto, ¿no? Bueno, aquí tenemos un entrecomillado de David Zarconada, ¿no? Que precisamente pues, menciona que uno de los objetivos pues, de la asociación es precisamente
esta divulgación, no solo en un sentido general a la sociedad o empresarial, etcétera, sino también a la dirección, dado el peso clave que tiene en que se implante en la agenda estratégica de las empresas, ¿no? Bueno, en cuanto a la muestra cuantitativa, cubrimos todos los sectores. En el informe detallado está el detalle de cada porcentaje de retail, de todo, pero bueno, estos son los 3 sectores donde hubo mayor porcentaje de respuestas, digamos: banca, telcos y transporte. Y bueno, seguimos con la parte general, ¿no? ¿Qué hace experiencia de cliente tan importante? Aquí vemos que el 88% de las empresas que participaron consideran relevante conocer el comportamiento de los clientes. De ahí que las compañías implementen en sus estrategias de negocio metodologías que buscan obtener esta opinión del cliente, ¿no? Y precisamente lo que detectamos ahora después de la pandemia, ¿no? Ya no es una pandemia, es una endemia, ¿no? Según la OMS. Por lo tanto, superados los 2 años y medio estos, detectamos mucho esto, ¿no? Que las empresas en este momento están muy enfocadas a hacer estudios de clientes, esto de customer persona, entender mejor las necesidades de sus clientes, etcétera, porque obviamente fruto de esta pandemia hemos cambiado nuestros hábitos de consumo y bueno, pues todas las empresas tenemos que entender o reentender, ¿no? O desaprender en términos de qué quieren nuestros clientes, cómo son, cómo quieren ser atendidos, y eso coincide con este porcentaje tan alto de empresas que lo consideran muy relevante. Bueno, esto era la parte así más de cuestiones generales. Ahora vamos a ver brevemente cada uno de los apartados de la metodología EDI de AMEC, que como recordamos son 4, primero y es secuencial. Primero definimos la estrategia. Más que definimos la estrategia, hacemos que experiencia de cliente sea parte de la estrategia de nuestra empresa. Influimos, digamos, en la agenda corporativa. Esto, por ejemplo, el otro día leí un artículo de Kotler de los años 80, ¿no? De Philip Kotler, y es curioso porque habla de cosas muy parecidas a las que ahora hablamos de experiencia de cliente, ¿no? Reivindicaban a comienzos de los 80 los padres del marketing, ¿no? Marketing moderno, pues que marketing tenía que estar en la agenda del comité de dirección, que no se podían tomar decisiones de producción que se tomaban en esa época, ¿no? Porque lo que se producía se vendía sin que interviniera marketing, que debía estar en la agenda estratégica. Y si cambias marketing por experiencia de cliente, pues 40 años después estamos en lo mismo, pero con experiencia de cliente, ¿no? El segundo bloque es el diseño. Influimos en la estrategia y a partir de ahí hacemos una arquitectura de nuestra estrategia específica, ¿no? de Customer Experience. Una vez que tenemos eso y con el apoyo de la alta dirección implantamos, que es la tercera letra de EDI, ¿no? Y ahí todo lo que tiene que ver con gestión del cambio. Y la cuarta y última, la evaluación, ¿no? Y como modelo de calidad, ¿no? Plan, Do, Check, Act, ¿no? Como Deming. Pues volvemos arriba con la evaluación, vemos los resultados, influimos en la estrategia, es un círculo virtuoso. Y luego las 2 catalizadores, recordaremos que uno es la digitalización, ¿no? La transformación digital acelerada precisamente a raíz de la pandemia. Y la otra palanca es la innovación. De hecho, las empresas más maduras en el mundo en experiencia de cliente, pues obviamente tienen muy clara la estrategia, el cómo diseñar, el cómo implementar. Sus modelos de evaluación tienen años de madurez y su palanca clave es la innovación, ¿no? Cómo hacer evolucionar su modelo y que sea distinto a sus competidores. Bien, entonces vamos a ir viendo, bueno, esto es lo que he explicado, perdón, el modelo. Bueno, vamos a ir viendo ya cada una de las letras. Empezamos con estrategia. Entonces, como vemos, el 87% de las empresas, juntando la parte qual y quanti, consideran tener objetivos y visión definida en materia de experiencia de cliente. No tienen como un roadmap, una definición de qué quieren conseguir en el ámbito de experiencia de cliente. No es un porcentaje bastante significativo, ¿no? Que ya detona una madurez muy alta. Bueno, al final, como decimos aquí, estrategia es una herramienta, ¿no? Para plantear tácticas reales que nos permitan conseguir objetivos concretos. Veremos más adelante en la parte de evaluación que esto además
existe una preocupación positiva, un interés para que esto se convierta en un ROI, ¿no? En un retorno concreto, ¿no? De la inversión en experiencia de cliente. Y decíamos aquí que las grandes tendencias en estrategia, pues es además, digamos, en las entrevistas que hicimos cualitativo y algunas de las preguntas, insisto, lo veremos en el detalle, pues esta parte estratégica ahora está muy trufada, digamos, del tema de digitalización, de estrategia digital, de omnicanalidad, ¿no? De cómo resolver la transformación del retail, pues que era principalmente offline, ¿no? A un modelo verdaderamente híbrido, ¿no? Más que omnicanal, pues yo casi usaría el término de híbrido, donde todo se confunde y el switch entre canales es muy fuerte. Esto es un poco lo que salió en bastantes conversaciones con los directivos de experiencia de cliente, ¿no? Bueno, otro tema importante es este que comentábamos, que es generar ese compromiso del director general y en general de todos los directivos. El 95%, una vez más uniendo cual y cuantitativo, manifestaron contar con la involucración de los comités de dirección en cuestiones de experiencia de cliente. Aquí ya, más que el que se cuente o no con ellos, dada la madurez ya de México en este ámbito, se trata de ver el contenido de las conversaciones, ¿no? Si esas conversaciones son de cuestiones estéticas, digamos, o estrictamente NPS, que es lo que lamentablemente ocurre en demasiadas ocasiones, o si realmente es una influencia en la estrategia, estamos influyendo en la propuesta de valor, estamos influyendo en las inversiones, en costes, en infraestructuras, en call centers, en este tipo de cosas, ¿no? Pero en positivo, digamos que la conversación está en la mesa del comité de dirección, como veis prácticamente en todas las empresas que participaron en el modelo, ¿no? Bien, pasando ya a la parte de diseño, bueno, como vemos aquí, el 90% de las empresas cuentan en este momento con alguno de los modelos básicos, ¿no? Que vamos a ver en las siguientes slides. Aquí también, o sea, yo recuerdo, pues, digo, mirando atrás en los últimos 10 años, ¿no? 2012-2022, pues ha habido un cambio radical, ¿no? Hace 10 años, cuando uno iba a grandes empresas, ¿no? A plantear este tipo de metodologías, pues la inmensa mayoría no disponían de customer journeys ni customer persona, este tipo de herramientas, ¿no? Y hoy en día pues es más bien lo contrario, ¿no? La mayoría de las empresas lo que están haciendo es, por ejemplo, homologar, porque han hecho journeys con diferentes metodologías, actualizar sus customer persona, este tipo de cosas. No son proyectos de mantenimiento y evolución, no que no lo tengan, ¿no? Ya es muy raro que no. O de automatización, hay muchas iniciativas para integrar los journeys con los service blueprint, de automatizar, pero ya la inmensa mayoría de las empresas lo tienen. Y aquí tenemos un poco el porcentaje de empresas que nos dijeron que tenían por separado cada una de ellas, ¿no? O sea, la mayoría la tienen y ya en concreto cuál es la predominante. Sigue siendo predominante los estudios de satisfacción, ¿no? Y bueno, y la construcción de modelos de servicios, lo que decía también con Service Blueprint, estrictamente Customer Journeys y Customer Persona, pues bueno, es una práctica que va creciendo, ¿no? Bueno, seguimos en la parte de diseño con un par de entrecomillados de dos de las directivas, ¿no? Que han participado en el estudio. Jennifer Peregrino, que nos decía de la importancia de conocer el panorama actual de del consumidor, ¿no? Con un mapeo de la experiencia, con journeys y con arquetipos, pues que es clave para el diseño y el proceso, ¿no? De analítica y que permite entender más las necesidades de los clientes en un mercado, por ejemplo, en su caso, ¿no? En Aeroméxico, estaba en ese momento en Aeroméxico, pues donde la competencia es muy importante y también han cambiado los hábitos de transporte, ¿no? O Carla Rodríguez, ¿no? de Oxogas, que nos hablaba del mystery shopping y cómo esta metodología, ¿no? Que todos usábamos en el pasado, pues
complica mucho el diseño de un modelo y versus metodologías de voz de cliente, ¿no? Que nos permiten orientar el diseño de la experiencia de una forma mucho más concreta y con datos mucho más valiosos. Bien, seguimos mostrando datos. Tenemos ahí también de Ana Paola Carreola de Mobility ADO un comentario que ahora revisamos. Bueno, algunos datos así extraídos del estudio. El 76% de las empresas trabajan hoy en cultura de la experiencia, ¿no? Con un enfoque interno. En este apartado de diseño, la metodología EDI, si recordáis el diseño que se hizo, hay varias preguntas, como en el checklist, ¿no? Hay varias cuestiones referentes a la integración de la cultura de cliente dentro del diseño de la experiencia. Obviamente, diseñar un modelo de experiencia no es solo hacer customer journeys y customer personas, sino diseñar, porque eso se quedaría o se queda cuando así ocurre en un tema teórico de PowerPoint que no sirve para nada. Más bien es como eso lo conectamos con las personas, con el front, y hacemos que esos journeys pues cobren vida y sean ejecutados, vividos, interiorizados por los equipos, y eso se llama cultura de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de las empresas, como veis, 76% han integrado en ese diseño la cultura de experiencia, y muchas de ellas nos decían que incluso han elaborado algún Customer Journey interno, igual no todos, pero sí algún Customer Journey interno, generalmente de procesos de onboarding o ligados a employer branding, ¿no? A procesos de atracción de talento. Y Ana Paola Carreola nos decía que la transformación cultural y la implantación es complicada de alcanzar, y que pues el lenguaje de cliente, ¿no? es un lenguaje que se va extendiendo en las gerencias y en las áreas operativas, ¿no? Y que es un gran avance. Efectivamente, ¿no? Esto del storytelling, ya el mero hecho de cambiar las conversaciones es un avance muy significativo, y vemos pues que empresas como Mobility ADO pues están logrando, ¿no? con perseverancia pues el avanzar en esta dirección de que no sea un lenguaje técnico, un lenguaje ajeno al negocio, sino que todo el negocio participe de ese lenguaje, ¿no? Bueno, aquí vemos algunas de las áreas precisamente en esta parte de cultura donde las empresas nos decían que trabajan, obviamente muy de la mano con recursos humanos, como nos comenta el director de clientes de Mapfre, ¿no? Abraham Villagómez. Los cursos de capacitación, sellos de calidad, etcétera, se están llevando a cabo en Mapfre, pero con todas las empresas un largo camino que recorrer en términos de implantación con esas áreas, ¿no? Y un poco el ciclo completo que vemos aquí, ¿no? Desde la parte esta que comentaba de Customer Journey interno, de reclutamiento y selección. Yo siempre digo, ¿no? que mejor que los trabajadores vengan con la sonrisa puesta de casa, ¿no? Muy complicado cambiar, bueno, muy complicado, es asunto de psicólogos, ¿no? No sé si es posible cambiar nuestro comportamiento, probablemente sí mejorarlo, pero transformarlo difícilmente, ¿no? Entonces, el integrar pues en los perfiles de reclutamiento, si existe o no esa vocación natural, ese querer interaccionar con las personas, pues es muy importante en los procesos de inducción, por supuesto en todos los procesos de capacitación. Ahí recordamos los modelos de certificación que pone AMECA a disposición, y en general pues es una práctica, digo, no solo mexicana, global, ¿no? El extender la capacitación a cuestiones de experiencia de cliente. Es un tema, yo creo que va creciendo cada vez más. El tema de recompensas de colaboradores, que todos sabemos, ¿no? Y habremos vivido que es un arma de doble filo, ¿no? Porque pues muchas veces, más que ayudarnos a alinear, lo que ayuda es a desalinear, porque se confunde el medio con el fin, y determinadas personas se orientan a conseguir el incentivo, no a conseguir la mejora de la experiencia del cliente, y empezamos ahí a buscarle las trampas pues al modelo, o más que las trampas, las vueltas, ¿no? Cómo podemos conseguir nuestro incentivo a pesar de, o
o haciendo bypass al modelo de experiencia, ¿no? Pero bueno, es una herramienta indudablemente que está, los modelos de compensación variable y también después de la pandemia, además de lo que comentaba antes de los crecientes estudios o reestudios de Customer Buyer, Customer Persona, también apreciamos mucho esto, ¿no? Que aparece 90%, el reconectar la marca con los clientes, en esto hay empresas muy expertas en branding, ¿no? El conectar la marca al nuevo perfil de cliente, no solo entender el cliente, sino cómo tu marca, su comunicación externa, su alma, ¿no? Tiene que cambiar, como vemos, es un ámbito también de preocupación, ¿no? Bien, hemos visto estrategia, algunos highlights, hemos visto diseño, vamos a ver la I de EDI, implantación. Obviamente en implantación lo que perseguimos es alinear todos los esfuerzos de la organización y muy de la mano de recursos humanos en que la organización en todo el territorio pues, lleva a la práctica el modelo que hemos diseñado. Aquí, en algunas de las preguntas cuantitativas y también en las entrevistas, podemos ver que el 88% de las empresas consideran que tienen definidas las prioridades en términos de experiencia de cliente. Obviamente, al terminar un diseño, ¿no?, de un Customer Journey Mapping, al hacer el Assist y el To Be, pues ahí surge un gap evidente y un montón, ¿no?, una lista interminable de elementos a mejorar en nuestra cadena de valor, ¿no? Entonces, esto se traduce en matrices, ¿no?, de priorización, de impacto, factibilidad, ¿no?, que todos usamos, y eso supone una priorización y como vemos, la mayoría de las empresas, esa también es nuestra vivencia directa, ¿no?, en proyectos, pues tienen muy claro los quick wins, tienen muy claro que hay que priorizar, tienen muy claro qué van a poder cambiar en su empresa y qué no van a poder cambiar en términos de inversiones tecnológicas, recursos financieros, cultura interna, en su caso sindicatos, etcétera, ¿no? Y también vemos ahí otro dato destacado, el 68% de las empresas menciona tener procedimientos para priorizar y potenciar sus proyectos relacionados con la experiencia del cliente, ¿no? Un 85% de las empresas considera tener desplegada experiencia de cliente en todas sus áreas, que coincide con los datos que veíamos antes, ¿no? Y el ejemplo este de Ana Paula Carreola de Mobility ADO es una conversación que ha llegado a todos los niveles de la organización, a las áreas operativas, y por lo tanto es raro encontrar una empresa donde ya no esté desplegada, ¿no? Otra cosa es que, como veíamos con la estrategia, ese despliegue sea más superficial o más profundo y que genere resultados más tangibles o más intangibles. Bueno, seguimos un poquito con la implementación. Decimos que los responsables de la implantación, por supuesto, deben contar con herramientas y habilidades. Aquí notamos una tendencia muy fuerte en México, también en Estados Unidos, como decía antes, a programas muy grandes de transmisión de herramientas para la implantación, ¿no? Al igual que hace años, cuando trabajábamos en temas de Six Sigma y demás, lo recordaremos todos, el cinturón verde, el amarillo, todo esto, ¿no? El negro, pues esto es un poco igual, ¿no? Al final, experiencia cliente requiere herramientas específicas y bueno, y el entrenamiento es muy, muy importante. Otro dato vemos ahí, el 89% de los colaboradores conoce el impacto de sus actividades en términos de experiencia de cliente. Es creciente el uso de planes de comunicación interna, lo estamos viviendo también muchas empresas para difundir la cultura de experiencia de cliente. Es una práctica creciente, ¿no? Igual que antiguamente pues, se vinculaba mucho a marketing, ahora es crecientemente en experiencia de cliente. Y podemos ver el caso, por ejemplo, de otra de las empresas fundadoras de AMEC, que es Profuturo, donde Eduardo Mouret nos dice que precisamente en Profuturo se celebran comités de experiencia de cliente quincenales, donde participa experiencia de cliente y también recursos humanos y procesos, y precisamente que en el ámbito de Profuturo pues, se apoyan en recursos humanos pues, para la implantación de sus proyectos. Recuerdo, de hecho, hace no muchos meses un taller que celebramos en AMEC al que asistió una de las responsables de
recursos humanos de Profuturo junto al equipo de experiencia y bueno, era evidente esa mancuerna, esa relación, ¿no? Para implantar tan importante y que siempre destacamos como crítica, ¿no? Bien. Estrategia, diseño, implantación y ya la última parte que sería la evaluación. Obviamente en esta parte vamos a medir el impacto de nuestro modelo en la práctica, ¿no? En algunos datos destacados del informe es que el 90% de las empresas mencionan contar con alguna métrica específica, ¿no? de experiencia de cliente y el 80% con otro tipo de indicadores que podemos llamar KPIs, ¿no? Y que son más bien indicadores operativos, de proceso, etcétera. Y con unos y con otros, ¿no? Es con lo que tendríamos que construir pues esa ecuación de cuál es el retorno, ese modelo, ¿no? Estadístico de cuál es el retorno que estamos obteniendo con nuestras inversiones en experiencia de cliente, que al final es la música que quiere escuchar nuestro CEO y el comité de dirección, lógicamente, ¿no? Bueno, en cuanto a las metodologías de evaluación, ¿no? Hay N opciones, pero bueno, como todos sabemos, pues el indicador de NPS es la métrica dominante en México, en un 64% en la parte cuantitativa y bueno, la cualitativa, todas las empresas, si no recuerdo mal, tenían NPS y en la parte cuantitativa un 64% tenían este indicador. Seguido de satisfacción general, que sigue siendo, que es una herencia, ¿no? De los antiguos modelos de calidad y que sigue siendo un modelo, como vemos, muy, muy utilizado. Y luego, en esas otras métricas que utilizan las empresas, pues obviamente las que tienen contact center potentes, porque hacen mucho inbound y outbound de venta y de servicio, pues el famoso First Call Resolution pues es crítico porque impacta mucho no en la satisfacción, en la frustración del cliente y en los costes del call center. Por suerte, esto es opinión mía personal, el mystery shopping pues va definitivamente desapareciendo. El mystery shopping en el sentido de contratar a una persona para que haga de cliente y nos diga algo que podemos preguntar directamente al cliente, ¿no? En el año 2022 hacer bypass al cliente pues es como romper las tablas de la ley de experiencia de cliente, ¿no? En los 90, cuando yo hacía mystery shopping, ¿no? En el año 95, pues tenía todo el sentido, ¿no? En el año 2022, pues no tanto, ¿no? Si persiste en un mystery de compliance, de limpieza del punto de venta, orden, el lineal, en fin. No estamos hablando de ese mystery, estamos hablando de ese mystery que pretende ponerse en lugar del cliente, en lugar de preguntar al cliente. Y en otras métricas, como ROI va creciendo, aquí será interesante, pienso, en los próximos años, pues ver la evolución de estos indicadores, si aparecen nuevos modelos, hay otros modelos más allá de NPS y SAT, si las métricas tipo First Call Resolution evolucionan también y bueno, y ver este tema del ROI, ¿no? Si, como todos esperamos, el retorno de la inversión en experiencia de cliente, pues va creciendo progresivamente, ¿no? Bueno, la mayoría de las empresas, como vemos en la parte derecha, tienen desplegados modelos de experiencia, objetivos de experiencia de cliente, con lo cual pues es mucho más fácil el poder luego realizar una medición y un seguimiento de lo mismo y generar planes de acción, ¿no? El 33% de las empresas considera tener métricas para calcular el impacto financiero. Como el ROI veíamos que era un 8%, pero vemos que hay otro tipo de modelos, por supuesto, attrition, churn, fuga de clientes en definitiva, evolución de las ventas, ticket promedio, upselling, cross-selling, ¿no? Venta cruzada, aumento de la venta. Hay muchas otras métricas que nos pueden permitir evaluar el impacto de una buena experiencia de nuestros clientes, ¿no? Finalmente, vemos ahí que el 82% de las empresas utiliza criterios o indicadores de experiencia de cliente para analizar el impacto
Esto es otro asunto también propio de la madurez de la experiencia de cliente en México, pues con lo que vivíamos la mayoría de vosotros. Yo mismo hace 10 años aquí, pues era muy raro, ¿no? Digo yo como consultor, un cliente te pidiera, oye, un business case, hazme el ROI de lo que vamos a invertir. Ahora casi todos, ¿no? Tenéis metodologías internas para ver el impacto, hay oficinas de proyecto internas que controlan y gobiernan, no se ponga en marcha ninguna iniciativa sin hacer un business case. Eso ya es como súper, ¿no?, extendido, y ese 82% a mí por lo menos me hace mucho sentido con el día a día que vivimos, ¿no? Bien, hemos terminado ya los 4 componentes de la metodología. Hemos evaluado, a partir de aquí, de los resultados que obtengamos, como decíamos antes, estaríamos influyendo en la estrategia, haciéndola evolucionar. Y ya vamos a terminar con las 2 palancas, los 2 catalizadores, siendo el primero de ellos el de la digitalización, que decíamos al comienzo que había aumentado sustancialmente como consecuencia de los encierros que hemos vivido en la pandemia, ¿no? Hay una parte sustancial de las conversaciones también con los directivos, decíamos en el apartado de estrategia, que tiene que ver con la estrategia digital. La digitalización y cómo resolverla no es fácil, sobre todo en un país como México, donde tenemos enormes retailers, ¿no? Ahí, por el tamaño de las ciudades, pues sabemos que las colonias son celulares, toda colonia tiene su plaza gigante, infinidad de tiendas. Pues ese retail tan poderoso, tan capilar, ¿no?, que está en cada rincón de la República, pues el integrarlo en ese modelo híbrido con la parte digital no es fácil. Y, como vemos aquí, además, con todo lo que tiene que ver también con cuestiones de cultura de experiencia interna. Estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos el término ¿no?, de la gran es el abandono de empleos, ¿no? El porcentaje de personas que han cambiado de empleo, que han renunciado, creo que era más de un 30%. Durante la pandemia, que han cambiado de empleo, era como un 50%. Y bueno, y eso influye también en nuestra propia estrategia interna, temas de home office, en fin. Han surgido muchas variables más allá de la omnicanalidad y de atender bien a los clientes online y tal. Ha surgido un frente también de combate interno, ¿no?, que tiene que ver con cómo atendemos también digitalmente a nuestros trabajadores, ¿no? Bien, en este sentido, ¿no?, muchas empresas están trabajando en mejorar sus customer journeys digitales, supongo que también en los customer journeys internos, ¿no?, y darles ese componente digital. Algunas empresas ya han desarrollado estos nuevos journeys con los procesos de adaptación que ha sufrido en la pandemia, pero bueno, ahí queda mucho, no por nada en especial, sino porque los sistemas de información, los CRM, los ERPs, todos los grandes mecanismos, ¿no?, que tenemos en el back office de las empresas, pues no estaban preparadas para esto, ¿no? Y el reto de la centralidad con un componente digital, pues requiere grandes inversiones y transformaciones en tecnología que son muy considerables, ¿no? Aquí tenemos el porcentaje de las empresas que nos manifestaron que han creado, ¿no?, bajo su opinión, una verdadera estrategia digital, y el 83% de las empresas encuestadas pues nos dijeron que estaban trabajando en alguno de estos asuntos, herramientas de automatización de los customer journeys, ya disponer de customer journeys digitales, estrategias de omnicanalidad, estrategias de manejo de datos y de un poco de innovación y estar al día en cuestiones de transformación digital, ¿no? En este caso del manejo de datos que mencionábamos, el 34% de los encuestados consideraron tener un modelo avanzado o suficiente de Big Data y de Machine Learning. Esta es otra gran tendencia, ¿no?, de pospandemia. Otra cuestión clave de cómo hemos cambiado como clientes es el avanzar en ese proceso que llevamos tantos años comentando y del que no estamos avanzando probablemente al ritmo que nos gustaría,
que es el proceso de Data Analytics, Data Science, el procesar todos los datos clientes y a partir de ahí generar verdadera inteligencia de clientes que nos permita para el negocio, ¿no? Como vemos, todavía es un reto que tenemos las empresas hacia el futuro. Tenemos el dato, tenemos los bots, sabemos qué opina el cliente de nosotros, pero eso igual todavía los comentarios de los clientes, etc., no nos generan la inteligencia que nos gustaría aportar a nuestros líderes de negocio, ¿no? Bueno, en la parte esta de innovación, el 25% de las personas encuestadas decían pues estar un poco al día en estas cuestiones de automatización y transformación digital. El 40% de las organizaciones manifestaron tener dentro de su organización pues ya metodologías y modelos ligados a la innovación, ¿no? en un sentido amplio, ¿no? Como decía, esta innovación pues puede ser utilizando cualquiera de las metodologías que conocemos. Específicamente en la encuesta preguntábamos también, si no recuerdo mal en las entrevistas, a las empresas si utilizaban metodologías de co-creación, si estaban integrando al cliente en la toma de decisión y, como podemos ver, algo más de la mitad nos dijeron que efectivamente están integrando al cliente, están haciéndolo influir en la conceptualización del producto y en el rediseño del journey y de la cadena de valor, ¿no? Y eso es algo también que desde nuestra visión de la trinchera del día a día pues vemos, ¿no? A través de focus group, de herramientas cuantitativas, el cliente está influyendo, ¿no? Bueno, siendo la metodología ágil una de las más utilizadas, el 58% de las empresas encuestadas nos dijeron que utilizaban metodología ágil. Y bueno, y en el detalle del estudio, pues ahí aparecen otras metodologías que se utilizan, design thinking, etcétera, siempre intentando que el proceso de diseño de producto y de rediseño de la cadena de valor y del journey pues tenga el máximo nivel de influencia del cliente que sea posible, ¿no? Bien, hasta aquí hemos revisado las preguntas tanto cuantitativas como cualitativas referentes a la metodología de AMEC. Vamos a ir terminando con alguna cosita más. En primer lugar, con ese índice de madurez que hemos elaborado a partir de los hallazgos del estudio y con las dos fuentes. En este caso, bueno, a través de una combinación que hemos realizado de los resultados de las preguntas, que entraría pero bueno, en términos porcentuales, pues es un 70% que está bastante bien, ¿no? Y del otro lado vemos que los hallazgos más relevantes nos han permitido tener esa medida de la madurez del modelo que podemos seguir haciendo evolucionar los próximos años. Finalmente, el nivel de madurez aumenta cuando se encuentra con modelos propios de experiencia de cliente en la organización, ¿no? Y cuando las empresas cuentan con un plan estratégico propio, ¿no? Ahí, y es un poco dispararme en el pie, ¿no?, como consultor, pero sí que es verdad que se aprecia una gran diferencia cuando son modelos externos, ¿no? Son como ¿no? No se implanta a pelo, ¿no? Donde se trata de modelos externos de consultores que no permean al interior de la organización, organizaciones que igual no de una forma perfecta, pero sí con una implantación mucho más rotunda, han desarrollado cosas internas y eventualmente con alguno externo, pero son herramientas mucho más interiorizadas, ¿no? Y ahí pensamos que la madurez es más alta. La experiencia, ¿no?, como el amor explicado, como no hay que vivirlo y sentirlo, y eso también es un síntoma de madurez, ¿no? Bueno, en cuanto a unos comentarios así finales, unas preguntas que nos hacemos, ¿tenemos en marcha estrategias, procesos y metodologías que trabajan en enfoque de clientes? Bueno, pues indudablemente, a la vista de los resultados
de este estudio, la respuesta es sí. Entendemos que la mayoría de las empresas encuestadas son empresas, en principio, medianas, grandes, pues están en esto, llevan años en esto, están con algún reto, pero están, desde luego, en el ámbito de la experiencia de cliente. Estamos invirtiendo más en potenciar la cultura enfocada al cliente de una manera que impacte en nuestro sector. Bueno, aquí igual la respuesta no es un sí tan contundente. Precisamente el generar una cultura enfocada al cliente quizás sea de los principales retos que tenemos ahora en México en el ámbito de la experiencia de cliente, ¿no? Digamos que el software, hemos hecho la tarea, ¿no? Palomita, ya todos tenemos nuestra plataforma y tal, pero como yo digo, el peopleware, ¿no? Las personas, pues ahí todavía tenemos mucho que hacer, ¿no? ¿Qué tal es la madurez de las empresas respecto a EDI? Bueno, pues a raíz de las entrevistas, básicamente, donde pudimos mejor revisar EDI, pues es un proceso en construcción, lo cual es muy bueno porque le da mucho sentido a MEC el seguir avanzando como sponsor y como facilitador de este proceso de implantación de una metodología tan sólida y tan rotunda como la que tiene para mejorar la experiencia del cliente, y es una labor que sin duda va a seguir realizando en los próximos años. Bueno, ¿cuál es el verdadero impacto que tiene experiencia de cliente en las empresas? El informe nos ayuda a detectar que entre los participantes, pues prácticamente un 72% afirma haber tomado decisiones para mejorar la estrategia de sus organizaciones en base a datos de experiencia de cliente. Es decir, estamos siendo capaces, ¿no?, como os decía antes de Kotler en los 80 con marketing, de influir en el comité de dirección. Es muy raro ya un comité de dirección en el que no haya algún dato, aunque sea el NPS. Se ha conseguido esa influencia y ahora es cuestión de extenderla, ¿no? Bien, y 5 comentarios finales para terminar esta breve presentación. Bueno, el primero sería pues constatar que echando la vista atrás, yo para preparar esta presentación recordaba mis reuniones de 2012 con las empresas, con las grandes empresas que están aquí, grandes bancos, telcos, empresas de seguros, y sin duda en estos 10 años yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos porque ha habido un avance sustancial, ¿no? El gap metodológico, técnico, conceptual, de preparación profesional de la profesión de experiencia de cliente en México con Estados Unidos, ¿no?, que es nuestro vecino, que es con quien creo que tenemos que medirnos, pues ese gap ha decrecido, o yo creo que es bastante marginal, por lo menos en grandes empresas, ¿no? Las conversaciones son las mismas, los retos son los mismos, las metodologías son los mismos y el nivel profesional es el mismo, ¿no? Y eso ha sido en muy poco tiempo y también de la mano de universidades que han ido creando posgrados, maestrías, asociaciones como nosotros, como AMEC. Entonces ahí, pues qué bueno, ¿no?, que ha habido un avance, la verdad, tremendo en 10 años, ¿no? Por lo tanto, sí hay madurez creciente, hay sofisticación, o sea, ya las conversaciones, por lo menos que tenemos con empresas que nos piden cosas, son sofisticadas, ¿no? Ya no son cosas de, oye, ¿qué es esto de NPS? O ¿cómo puedo cambiar el mystery shopping?, ¿no? Que eran conversaciones, o sea, vemos conversaciones sofisticadas, vemos empresas con modelos de experiencia de cliente obsoletos, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, que requieren innovación y pues qué bueno, ¿no? Es muy, muy positivo. En la tercera conclusión es en relación a la implementación. Aquí sí, un poco en el debe, ¿no? Seguimos pensando, y las conversaciones con directivos van en esa dirección, que existe pues un gap considerable en la implantación de los modelos, ¿no? Muchas veces la D de diseño es fantástica, pero la I de implantación no quedamos tan satisfechos, y una vez más pues hay mucho que trabajar, no solo con recursos humanos en personas, sino con las áreas de organización, procesos, tecnología, governance, incluso financiero, para pues acabar el trabajo, ¿no? Hemos hecho el esfuerzo tan importante de alineamiento estratégico, de diseño de modelos de experiencia de cliente avanzados, pues trabajemos en equipo para llevarlo a la práctica. Y este trabajo en equipo, y es la cuarta conclusión, pues es otra asignatura pendiente a raíz de los resultados del informe y de nuestra propia
percepción. Todavía falta, bueno, comentaba Eduardo Mouret que tenía un comité de experiencia de cliente quincenal. Hay muchas otras empresas que tienen estos comités, pero también hay muchas otras que no los tienen, ¿no? Entonces, ahí sí pensamos que esos comités, esos modelos de gobierno CX, integrando a marketing, operaciones, ventas, etcétera, ¿no? A todas las personas clave, pues son imprescindibles, ¿no? Para que esto no se quede en la anécdota de no sé quién lleva NPS al comité de dirección y hablamos del tema 5 minutos y preguntamos, oye, ¿nuestro competidor tiene más o menos que nosotros, ¿no? Abandonar esas conversaciones que no sirven de mucho y centrarnos en proyectos transversales de implantación de experiencia de cliente, lo cual nos llevará a ser una empresa más competitiva, con más cuota de mercado y más rentable, ¿no? Y para finalizar, quinta reflexión final, ¿no? Pues para poder saber si somos una empresa más rentable y para poder no tener esas conversaciones triviales en comité de dirección, pues necesitamos aportarles modelos mucho más avanzados de evaluación. O sea, un director general, cuando le decimos, no, pues es que la inversión en experiencia dice no sé quién, dice Tenkin, dice Forrester, dice McKinsey, dice Kleinship, quien sea, Price, el que sea, ¿no? Cualquier compañero de AMEC, CXTeam, el que queráis, que multiplica por 3, nosotros mismos lo leemos, ¿no? Lo decimos, no, pero es que yo creo que el multiplicador, bueno, ese tipo de vendedores que todos a veces lo somos sin querer y usando datos de estudios que están publicados, pues tenemos que ir haciéndolo evolucionar hacia modelos mucho más complicados, modelos de ingeniería de datos muy complejos, usando cientos de indicadores, transaccionalidad, modelos de redes neuronales, de inteligencia artificial muy complejos, porque, claro, realmente si queremos invertir de forma consistente y disponer de una cultura centrada en el cliente, pues obviamente nuestro director general y nuestra área financiera nos van a pedir una relación causa-efecto clarísima, como hay relaciones causa-efecto en otras áreas, ¿no? Entonces, aquí también pues, pensamos que hay mucho que trabajar y bueno, y qué bueno, ¿no? Porque es un área muy bonita de análisis de datos para el futuro y para profesionalizar, reforzar el posicionamiento del área. Y aquí hay una amenaza importante, ¿no? En sentido contrario, si no somos capaces de resolver este punto, el quinto punto, ¿no? Del impacto que tiene experiencia de cliente de una forma muy, muy directa y cuantitativa, pues mi opinión personal es que la profesión empezará a ser trivial, nos iremos convirtiendo en un jarrón chino, ¿no? En los comités de dirección e iremos perdiendo peso, ¿no? El peso de las áreas le pasó a marketing, le pasó después a recursos humanos, ahora está un poco en la encrucijada experiencia de cliente, no es plano, o sea, o influyes más o influyes menos, ¿no? Pero nunca te vas a quedar plano. Y esta última parte, junto a la parte de integrar más de gobierno, experiencia de cliente con otras áreas, pues pensamos que son clave para que nuestra profesión, que ampara desde AMEC a todos los expertos, ¿no? Y directivos y practicantes de experiencia de cliente, pues siga creciendo y fortaleciéndose por el bien de la competitividad de los próximos años. Pues muchas gracias, prácticamente ha sido una hora y esto es el estudio. El equipo de Marta Santiago nos va a distribuir a todos en breve el informe detallado con todo el detalle y muchas gracias a todos por participar en esta charla y encantado de atender cualquier pregunta. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, y gracias de nuevo a Kleinship, ¿no? por el desarrollo de este primer estudio, que como hemos visto, bueno, pues recorre al final todas los verticales de la metodología EDI. Yo creo que con, pues la verdad que interesantes conclusiones. Y yo me quedo sobre todo con la última del gran reto por ahí, viendo además la lista de asistentes y colegas y viejos conocidos, lo hemos debatido en distintos foros, ¿no? Lo importante que es trasladar la estrategia a resultados económicos y además este tema va a ser el eje principal del congreso, del segundo congreso de experiencia cliente que tendremos la suerte de organizar en el último Q
de este año y va a versar sobre todo por esa parte, ¿no? El reto de cómo traducimos nuestra estrategia y nuestro lineamiento de experiencia de cliente a resultados económicos y monetarios dentro de la compañía. Bueno, yo creo que la presentación ha sido hiper clara, hiper concisa. Yo he estado también monitorizando un poquito preguntas. No hemos visto ninguna en el chat, pero no sé si alguien de ustedes trae alguna reflexión, alguna pregunta. Puede entrar en vivo. Jaime, te veo por ahí con la mano. No sé si vas a hacer pregunta o estás... Ahí va, pues te doy paso y entras con el micro directo. Venga, adelante, Jaime. Gracias y nuevamente felicitar el importante esfuerzo en generar esta radiografía que tanto necesitamos. Una pregunta sobre todo, Carlos, y al resto del equipo, quizás metodológica, y es que yo veo hallazgos muy halagadores en medio de la adopción, ¿no? En torno a la adopción del Customer Experience y las estrategias en las diferentes industrias que participaron, y por supuesto esto es celebrable. Me preocupa nada más que eso sea el reflejo de una autoselección en las empresas que invitamos a participar, algunas de ellas pues seguramente ya integrantes de esta asociación y por lo tanto pues más proclives a estar pues avanzadas en esta temática, porque acá desde el TEC y desde GADE, pues que me toca interactuar con empresas de todo tipo, pues yo diría que son muchas más las que tienen muy poca labor realizada aún en experiencia del cliente. Entonces, me preocuparía nada más que esto fuera una muy buena fotografía, pero de un sector particularmente avanzado en este tema y no tan representativo de una realidad mayor. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Jaime, por tu reflexión. Claro, el enfoque del estudio, como aparecen los objetivos, estaba orientado a las empresas que realmente ponen en práctica en México la práctica de experiencia de cliente, como pusieron en práctica, no sé, el Balance Scorecard en los 90 o la calidad total, ¿no?, en los 70. O sea, al final, en México y en cualquier país del mundo, las prácticas de management las traen, las adoptan, es como el Fórmula 1, ¿no? Las grandes empresas, y luego eso va calando efectivamente en empresas medianas, en empresas pequeñas, en microempresas, en profesionales. Estamos en el momento todavía, y digo, con un avance fantástico, ¿no? Yo llevo aquí muchos años y he hecho mucha calle, ¿no? Te puedo comparar la calle que hacía en el 12 con la calle que hago en el 22, ¿no? Vamos, es un salto cuántico, ¿no? El cambio. Claro, si vas a un tallercito industrial en Lavallejo, pues igual no les parece un astronauta, ¿no? Si les hablo de experiencia de cliente. Pero eso pasa igual en México, en Alemania, en Italia, en España, en Colombia probablemente. O sea, cualquier práctica de management, como sabes mejor que yo, pues primero entra por las multinacionales, ¿no? En todos los países. Las multinacionales traen lo que sea, luego las grandes nacionales, luego las medianas, luego las pequeñas, Efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo, que todavía no hemos llegado al ámbito de las medianas, tampoco era el objeto de este estudio. Estamos hablando de adopción en grandes empresas, como había por ahí un grafiquito, o bien nacionales o filiales de multinacionales. El tema de las medianas, es otro asunto, ¿no? El medianas y pequeñas, y el peso obviamente es el 90 y tantos % del PIB mexicano, pero bueno, eso requiere de otro tipo de... Digo, la adopción de buenas prácticas en contabilidad, en finanzas, en recursos humanos, en marketing, experiencia, pues es un gran tema en todas las economías OCDE, ¿no? Y ojalá pues desde las grandes y prestigiosas instituciones como el TEC, pues se siga haciendo la excelente labor de extender esas prácticas a todos nuestros emprendedores y directivos, ¿no? Ok, pues gracias, Jaime. Solo por sumar, como comentamos, es el primer estudio, es muy, muy global, ¿no? Y seguro que van a venir estudios más de nicho, más verticalizados también por industrias, porque el grado de madurez comparando unas industrias con otras sí que realmente pues tiene distintas velocidades y por supuesto, como bien comentas, si cortamos por tamaño de empresa, pues probablemente las conclusiones las vamos a enriquecer, ¿no? Con lo cual, como decía al inicio de la charla, bueno, este es el primero, ¿no? Que para abrir boca, que vamos a hacer el pulsómetro que año a año vamos a ir monitorizando y por supuesto que van a ir viniendo muchos más, ¿no? O sea, que mil gracias por tu comentario y ya lo sabes, gracias por unirte hoy también ahí a la sesión, ¿no? Desde TEC y desde GADE. Por ahí veía también que
Pues Sergio ahí abonaba un poco en el comentario que decía Jaime, ¿no, Sergio? Pero bueno, entiendo que quedó respondida la pregunta. Y bueno, no sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta adicional. No veo, ¿no? Más. O quiere entrar así como Jaime en plan espontáneo, como ha entrado ahí al ruedo. Yo quisiera participar, David. Sí. Rolando. Hola, Rolando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá de Coppel. Qué bueno. Gracias por acompañarnos, Rolando. Abrazo fuerte. Gracias. Mi comentario va hacia lo siguiente. Hoy en día en Coppel estamos pues muy enfocados en que sí, ya estamos explorando todo lo que los avances posibles para el tema de desarrollo de la cultura de experiencia del cliente, y estamos ya también enfocados en el servicio al cliente interno, ¿no? Ahí estamos empezando, estamos encontrándonos con muchos retos que hoy en día son pues, la mejora de la experiencia de nuestros colaboradores, pero todo esto va sumado pues a buscar enfocarnos en mejorar la cultura de centricidad en el cliente, en el grupo. Yo me he dado la tarea de hacer algunos bench, de acercarme tanto internamente como externamente con algunas otras compañías para saber qué están ellos evolucionando en temas de cultura, de centricidad en el cliente, ¿no? Y he notado mucha confusión con el tema de cultura organizacional, ¿no? Algunas empresas en las primeras charlas se van por ese lado de la cultura organizacional. Y quisiera pues preguntarles a ustedes dentro de su experiencia, porque tampoco lo he visto en muchas universidades, en donde he buscado algunos, no sé si cursos o algunas recomendaciones de dónde ampliar nuestros conocimientos en cultura de centricidad en el cliente, saber qué visualizan ustedes para esta parte, si hay algunas rutas a donde podríamos acercarnos para entender mejor esta parte de la cultura de centricidad. Obviamente que va de la mano del CX y del Employee Experience, pero no sé si ustedes puedan darme o compartirnos aquí en el foro un poquito de esto que les comparto. No sé si fui claro. Pues totalmente, ¿no? No sé, ¿quieres comentar tú, Carlos, y comento yo después? Sí, adelante. Sí, pues mil gracias, Rolando, por la pregunta. Hay, creo que invitados, muchos de ustedes son socios de AMEC, otros no, pero pues aprovecho para comentar el lineamiento, ¿no?, estratégico que tenemos en la asociación. O sea, la asociación como tal no imparte formación, ¿ok? No imparte formación estructurada a nivel de CX, sino que invita, anima y desarrolla, ¿no?, o incentiva a las escuelas de negocio, a las universidades a desarrollar este tipo de programas. Ahí nos acompaña Jaime, que desde el TEC ya se lanzó hace unos meses un primer programa de Customer Experience, que supongo que se ha lanzando nuevas funciones. Madurez del desarrollo de formación y capacitación en México es todavía muy incipiente en temas de experiencia de cliente y todavía más en temas de cultura y experiencia de colaborador, Rolando, ¿no?, como comentas. O sea que tu diagnóstico es certero y claro, ¿no? Desde la asociación que estamos haciendo como te comento, estimular, invitar no solo evidentemente al TEC y a EGADE, sino a todas las escuelas de negocio, ¿no?, a desarrollar estos programas, porque hay nicho y hay mercado, evidentemente, ¿ok? Y por supuesto, pues colaborar con ellos en la revisión o en el diseño del programa, que desde la AMI consideramos que sería completo. Y también estamos trabajando en alianzas con escuelas de negocio y universidades de habla hispana, pero fuera de nuestro territorio, que están más avanzados y desarrollados en estas capacitaciones, para que nuestros asociados pues puedan disfrutar de beneficios, ¿no?, en el precio adicionales por ser socios de la AMEC, comparado con si van ustedes directamente a contratar ese tipo de capacitación de manera directa. De hecho, yo creo que en próximas fechas van a empezar a ver alguno de esos acordes, ¿no, Rolando? Entonces, no sé si te he completado un poco el foco, pero en otras geografías es verdad que no de la TAM, pero sí en Europa, pues hay más avance en programas formativos en CX, y una de las misiones estratégicas de la asociación pues es invitar y desarrollar esta parte pues dentro del país, ¿no? Ok, en corto, por supuesto, pues
Ya sabes que te podemos dar la visión un poquito más detallada, pero creo que para todos nuestros socios van a venir, ya te digo, buenas noticias en las próximas semanas. Gracias. Pues si les parece, lo dejamos aquí. Carlos, no sé si quieres hacer alguna referencia de cierre antes de que ya te por concluido la sesión. No, dar las gracias a los asistentes de AMEC y nada más, muchas gracias. Buen día a todos. Pues, gracias a ustedes y de nuevo, muchísimas gracias en nombre de AMEC a todos ustedes por acompañarnos hoy. Nos vemos en el siguiente encuentro de AMEC. Un fuerte abrazo. Feliz jueves. Bye, bye.